¿Qué tal? Estamos nuevamente con Percy García Cabero. Percy no necesita presentación. Además de haber estado muchas veces con nosotros aquí en Coyuntura, es sin duda alguna uno de los representantes más importantes del pensamiento dogmático en nuestro medio. Percy, ¿cómo estás? Hola César, como siempre un gusto estar presente en tu programa. Encantado de recibirte. Bueno, tenemos dos eventos que de varias maneras justifican que retomemos las conversaciones sobre el alcance de las reglas sobre lavado de activos y el modo en que se están utilizando en nuestro medio. Ha comenzado el juicio contra el señor Ollantumala, la señora Nadine Heredia y otros, y el caso de la señora Keiko Fujimori está en plena etapa intermedia. Estos son, el de Mala por lo menos, ya es un juicio, lo que significa que toda consideración provisional sobre la causa probable, la justificación de la investigación preparatoria o incluso los debates alrededor de las cautelares han precluido. Ya no son lo que tenemos que discutir. Ahora tenemos que discutir el modo en que vamos a cerrar a partir de estos casos emblemáticos el sentido de estas reglas. Pero sí, una apreciación general tuya. ¿Cuáles son tus expectativas hacia el espacio que abren este juicio y este procedimiento intermedio? Bueno, a ver, creo que existen muchos temas que podrían perfectamente dar para un programa entero, pero a modo de resumen, creo que lo importante es que podamos comenzar a consolidar finalmente ya una teoría clara sobre si los aportes o las entregas de dinero con conocimiento o cierto o en todo caso altamente probable de una procedencia delictiva configuran un delito de lavado de activos, por lo menos hasta antes de la modificación del decreto legislativo 1492, que fue el que de alguna forma hizo el cambio en noviembre del 2016 sobre la posibilidad de que se pueda ahora criminalizar ya la sola tenencia o recepción de activos de procedencia delictiva. Entonces creo que esto va a ser por parte de los juzgadores en el caso Yantumala y sin duda también un tema que se va a discutir en etapa intermedia porque me imagino que los abogados de Keiko Fujimori también lo harán, va a ser un tema de pronunciamiento y de esclarecimiento. Ahora, como tú muy bien lo has dicho, a diferencia de las veces anteriores, ya espacio para la especulación, espacio para la posibilidad, espacio para esta frase que no me gusta nada, ¿no? De investigación provisional y progresiva, ¿no? Entonces, eso ya no tenemos para eso. Entonces, tenemos que tener tesis que son sólidas desde un principio, porque si no tendrán que caer. De acuerdo. Dos cosas que me llaman la atención y con las que quiero provocar tu reflexión. La primera, en el caso de la señora Fujimori, hay que decir, la etapa intermedia, en teoría, es también una etapa de discusión sobre tipicidad, ¿verdad? En teoría, una acusación debe pasar a juicio cuando establece que se justifica una discusión probatoria, pero digamos, salvo los casos en los que la tipicidad se amarra con las pruebas, los casos de incertidumbre en la calificación, en teoría lo que es típico o no es típico se decide aquí, al menos en principio. No alcanzo, te confieso, a terminar de entender si la Fiscalía pretende tener contra Keiko, listo las posibilidades, un caso en el que ella lava activos que obtiene eludiendo los controles tributarios, con lo que el caso no estaría vinculado a un origen externo a ella misma, o si la fiscalía sigue, como en la primera versión del caso, sosteniendo que la señora Fujimori o su entorno recibieron fondos que provenían de la lavandería de Odebrecht, caso en el cual aplica la discusión sobre el saber o el deber haber sabido, que es la que corresponde a los casos de fondos lavados de un tercero. ¿Cómo ves tú estas dos alternativas? Porque siento que la fiscalía transita entre un caso y el otro sin, creo, notar que tendrían dos matrices distintas o dos niveles de interpretación legal o de posibilidades legales de calificación también distintos, ¿no? El caso de lo que podríamos considerar fortunas clandestinas organizadas sin el control de la SUNAT y luego lavadas, o el caso de recepción de fondos de una lavandería distinta, una tercera, ¿no? A ver, yo creo que, como lo he dicho, es momento de definiciones. Ya no podemos mantenernos un poco en la tibieza, ¿no? De poder plantear alternativas, porque efectivamente
al menos en el caso de Keiko Fujimori, estamos en una etapa en la que ya la acusación está digamos, formulada y entonces uno en principio se ata a las consideraciones ahí establecidas. Entonces, efectivamente, ese ir de la defraudación tributaria hacia los aportes de campaña recibidos por constructoras involucradas en temas de corrupción, definitivamente, salvo que se tenga claramente determinado, este fondo vino digamos, está vinculado a Odebrecht y este fondo, por el contrario, se recibió como donaciones anónimas de empresarios, pero que tuvieron que aclarar si no se pagaron, bueno, pues quizás podrías manejar ambas hipótesis bajo la tesis de delitos precedentes distintos. Pero no jugar con uno o con otro porque eso finalmente le resta credibilidad. Eso por lo menos en el plano estratégico. Ahora, ya en el plano de análisis jurídico, definitivamente ambas tesis tienen debilidades. Quizás más debilidad tiene el tema de la recepción de activos de parte de Odebrecht o de las constructoras en general que se encuentran involucrados en temas de corrupción, de gran corrupción. Bueno, ¿por qué? Pues porque como lo vengo sugiriendo hace mucho tiempo, en mi opinión, el Perú cuando criminaliza el lavado de activos, no solamente al principio en el Código Penal, sino posteriormente con la primera ley especial, la 27765 y finalmente el decreto legislativo 1106, no sigue plenamente lo que la Convención Madre y posteriormente la Convención de Palermo establecieron como estándares de tipificación del delito de lavado de activos. Porque ahí claramente se hacía una especie de diferenciación entre, por un lado, lo que yo califico como delito de lavado en sentido estricto, que son los actos de transferencia, conversión y ocultación, que están referidos a procesos que buscan dar apariencia de legalidad, activos de procedencia delictiva, y por otro lado, los actos de tenencia, en los que no se criminaliza estar involucrado en un proceso de lavado, sino simplemente la mera recepción de activos de procedencia delictiva, teniendo conocimiento de que proceden de un delito. Claro, nuestro legislador, como siempre, mezclando las cosas y no teniéndolas claras, lo que hizo fue un poco de un mix raro, porque puso los actos de conversión y transferencia por un lado, y los actos de ocultación los juntó a los de tenencia y los metió, además, involucrando un elemento típico muy importante, que es la finalidad de impedir la identificación de su origen, su incautación y decomiso. Entonces, claro, finalmente, más allá de ese mix raro que hizo la legislación peruana, lo que sí quedó claro, por lo menos en la formulación originaria del decreto legislativo C06, que sigue la tradición de las leyes precedentes, es que el lavado de activos requiere actos de conversión, transferencia, ocultación, tenencia que estén dirigidos a evitar la identificación del origen del dinero, su incautación o decomiso. Y eso claramente hace o te vincula a la criminalización de actos de lavado en sentido estricto. Es decir, aquella persona que lo que busca es precisamente en algún momento de este ciclo de lavado favorecer esa generación de una apariencia de legalidad de los activos de procedencia delictiva. Con el decreto legislativo 1249, efectivamente se modifica el artículo 2, que regula los actos de conversión de ocultación y tenencia, y se elimina ese elemento típico de la finalidad para impedir la identificación de su origen. Entonces, claramente ahí lo que el legislador está haciendo es tipificando ya o incluyendo en nuestra legislación el lavado de activos en sentido amplio, o lo que en España se conoce como receptación patrimonial, o en Alemania como cláusula de aislamiento. Es decir, el solo hecho de recibir dinero de procedencia delictiva te hace autor de un delito de lavado de activos. Claro, lo llamativo es que mientras en esos países este lavado tiene menos pena, porque es un lavado menos intenso, por decirlo así, con menos carga de desvalor, a diferencia de otro lavado, bueno, en nuestro país se castigan ambos con una pena bastante importante. Entonces, a mí me parece claro esta evolución legislativa, si uno la sigue, ¿no? Rigurosamente, es clara la evolución legislativa, y eso significa que hasta noviembre de 2016 no podía cometerse lavado de activos por recibir activos de procedencia delictiva, conociendo la procedencia delictiva o debiendo presumirla. Y eso es un tema típico, con lo cual es un tema que en principio tendría que discutirse y resolverse en etapa intermedia. Es decir, no sé si la defensa de Keiko Fujimori o de los otros imputados ha planteado en etapa intermedia una excepción de improcedencia de acción. Bueno, en todo caso, más allá de que se plantee o no, el propio sobreseimiento se puede plantear sobre temas de tipicidad y finalmente de oficio el juez también puede emitir un pronunciamiento, con lo cual creo que es un tema que por impulso o sin impulso, de una u otra forma, podría perfectamente discutirse en este momento. Claro, lo que pasa es que es un poco complicado para un juez de investigación preparatoria, aunque no es el caso de Keiko Fujimori porque hubo un primer juez y ahora hay un segundo juez, pero sí sería un poco complicado que habiendo dado una prisión preventiva, en un determinado momento luego termines reconociendo que no hubo tipicidad. Me parece que aquí los jueces son como esclavos de sus propias palabras y es difícil que pueda desdecirse
de en un primer momento haber señalado que existían indicios o elementos de convicción graves y fundados de una imputación delictiva, no de un hecho, de una imputación delictiva, y luego decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es típico y te tuve tantos meses presa sin justificación. Así que puede ser un poco complicado. Ahora, si esto va por excepción, podría la sala, en todo caso, entrar a resolver, porque la excepción sí se puede resolver antes de entrar a juicio y, en todo caso, darle un espacio de revisión que podría traer un pronunciamiento interesante en esta línea. Ahora, en el tema de procedencia de defraudación tributaria, tampoco el tema es tan fácil. ¿Por qué? Porque en la doctrina, por lo menos en la doctrina, está ampliamente discutido la idoneidad de los delitos de defraudación tributaria para ser delitos previos de delito de lavado de activos. Sobre todo aquellos delitos tributarios que consisten en no declarar rentas. Es decir, claro, en los delitos, los delitos tributarios en los que tú recibes, por ejemplo, un dinero del Estado por un drawback, por una devolución, etcétera, etcétera, es fácil. Ahí está identificado aquel dinero, ¿no?, que recibiste como consecuencia del delito tributario. Pero cuando tú has trabajado, o en todo caso has obtenido rentas de una forma no ilegal, sino de una forma, digamos, por trabajo, o por donaciones, o por lo que sea, aunque hayas cometido la informalidad de no declararlas, etcétera, etcétera, a las autoridades, no sé, electorales correspondientes, evidentemente eso es un ingreso lícito de un patrimonio. Y el hecho de que no lo hayas declarado, si bien podría constituir un delito tributario porque hay una obligación de declararlo, de hecho hay un artículo específico en este sentido en el decreto legislativo 813, que es la ocultación de rentas, eso no convierte ese activo per se en un activo de procedencia delictiva. Es un activo que ingresó a tu patrimonio de manera lícita. Y además, finalmente, ¿cómo va a ser el juez o el fiscal, en primer lugar, para poder identificar qué parte del patrimonio que ingresó a una persona es el que tiene origen ilícito o no? Porque, en principio, uno puede tener rentas generales y es difícil poder identificar aquel que tiene o que se corresponde específicamente con aquello que debió declararse. Entonces, puede ser que este caso es mucho más complicado. O sea, ojo, tendría que entrar en las particularidades del caso, pero no es un tema fácil. Es un tema que en doctrina hay una seria discusión sobre el tema y yo personalmente pienso que efectivamente eso hace difícilmente viable la posibilidad de considerar delitos tributarios, al menos esos delitos tributarios, como delitos presentes para lavado de activos. Importante. Hay una línea entonces de división en el modo en que abordas esto entre el abordaje, si te sigo bien, de los casos por lavado de activos, en la pretensión del autorigen de los fondos ilícitos, en la discusión sobre los delitos tributarios, y al otro lado están los problemas vinculados a la percepción de fondos de otros. Quedémonos un instante con la cuestión sobre la idoneidad de delitos tributarios para generar casos de autolavado, que es como nos ha gustado llamarle a esta escena, ¿no? Lo que nos estás diciendo entonces, Percy, es que abordando la cuestión tributaria tendríamos que diferenciar aquellos casos de fraudes organizados para captar fondos públicos bajo procedimientos como las devoluciones, los reintegros o cosas así, de aquellos otros casos que bajo la primera modalidad, no el básico, sino la primera modalidad de los delitos tributarios, se convertirían en asuntos a discutir por omisión de declaración. ¿Ves ahí entonces una frontera que hay que tener en cuenta para ese tipo de casos? Por supuesto. Y esto es una discusión que no me la he inventado yo. Es la discusión fundamental a nivel de doctrina cuando se discute el tema del carácter de delito precedente que tienen los delitos tributarios. Pero además hay una discusión adicional previa en este tema. Y es si realmente eso es un delito tributario. Es decir, el haber recibido donaciones para las campañas políticas, que dicho sea de paso, no he sido político, pero mis máximas de la experiencia me dicen que todos los políticos lo han hecho. Es decir, la recepción de las donaciones hechas por empresarios para anónimos que expresamente dicen que no quieren participar y que dan efectivo, eso ha sido la práctica de toda la vida de los políticos. Es decir, no quiero decir que está bien, lo quiero decir que era una práctica extendida. Entonces, la pregunta es, ¿eso genera una obligación tributaria? Primera cuestión. Ahora, segunda cuestión, si es una obligación tributaria que has incumplido, ¿eso genera una responsabilidad tributaria y además una responsabilidad penal? ¿O solamente queda en una responsabilidad tributaria y por lo tanto estás obligado a pagar tributos?
Más aún, además, teniendo en cuenta que por lo menos, yo sé que el delito de lavado de activos es autónomo y todo lo demás, pero tampoco puedes proceder de una forma contraria a la realidad, más aún si nunca ha existido ni siquiera una resolución de determinación de obligación tributaria contra Keiko Fujimori o sus familiares en relación a dinero recibido por sus campañas políticas. Entonces, me parece que hay una discusión previa que tiene que entrarse, porque como lo ha establecido ya la sentencia plenaria famosa y reconocida, la 1 del 2017, en cuanto al delito precedente, en la medida en que uno va avanzando en el proceso penal, tiene que ir cogiendo mayor consistencia y determinación el delito previo. Es decir, a ver, no es el delito previo un elemento normativo del tipo, sin duda, pero sí el origen ilícito. Entonces tienes que de alguna forma vincular esos activos a una actividad criminal. Y esa actividad criminal tiene que irse concretando, no plenamente, pero sí definiendo o identificando mientras vas avanzando en los pasos del proceso, en las fases del proceso. Si ya estás en una etapa intermedia, si ya estás en una sospecha suficiente, y en el caso de Ollantumala, en una sospecha, bueno, a discutir ya la También sospecha suficiente. suficiente, pero sobre todo ya finalmente la certeza moral, ¿no? Es decir, la certeza más allá de todo razonable del juzgador. Bueno, pues claramente las exigencias de determinación son mucho mayores. Entonces yo no puedo decir, mira, este señor recibió dinero siendo candidato para financiar, debió pagar impuestos y por eso hay un delito de fraude tributaria y ese es el delito precedente. Creo que esa simpleza que podría fundamentar una apertura de diligencias preliminares o incluso hasta una formalización, si me apuras, me parece que ya en estas etapas, en mi modesta opinión, resulta claramente insuficiente. Pero quedémonos un poco, digamos, en los fundamentos del caso de la señora Fujimori, porque tengo la impresión que, por lo menos como se escuchó ayer la presentación del fiscal Juárez Atoche, en el caso de Humala y de Heredia no se ve claramente un cargo vinculado a la formación de fortunas clandestinas. En la presentación de Pérez Gómez sobre la señora Fujimori sí, pero en tu abordaje, incluso la formación de una fortuna clandestina, si no está vinculada, quiero ver si te entendí, a la organización de fraudes para inducir al Estado a reintegrar o devolver fondos delictivamente, si estamos solo en el caso o en el caso de las fortunas no declaradas, pues la clandestinidad de la fortuna tampoco te llevaría a un delito por lavado de activos, ni siquiera si esa fortuna clandestina se hubiera reinyectado luego a la economía a través de simulaciones o fraudes? Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo, y creo que ese es el punto, como lo comentaba, inicial, es una fortuna clandestina o informal, por decirlo así, genera una responsabilidad penal por defraudación tributaria. Yo creo que tengo mis dudas. Mis dudas por una lógica básica de fragmentariedad del derecho penal. Es decir, no todo ingreso no declarado configura un delito de defraudación tributaria. Imagínate, creo que varios millones de peruanos estarían presos por delito tributario si fuese así. ¿Cuántos profesionales cobran un honorario sin emitir un recibo de honorario? Es decir, eso ya configura un delito de defraudación tributaria, te hace responsable del delito de defraudación tributaria. Me parece que hay un punto discutido ahí. Hay un incluso artículo de Luis Felipe Bramo Arias, que como tú sabes está muy metido en los temas tributarios, derecho penal tributario, que exige una cierta, o sea, que esta omisión para alcanzar el grado de ocultamiento requiere un contexto normativo tal que tu no declaración sea tomado por la administración como una afirmación expresa, es decir, no tengo rentas, ¿no? Un silencio concluyente, ¿verdad? Como los de la Un estafa, silencio más o menos. concluyente que podría darse, no sé, en fiscalizaciones, en requerimientos específicos de información, etcétera, etcétera. Pero un simple silencio en un contexto donde no se puede tomar ese silencio concluyentemente como que no he recibido o sí he recibido rentas, me parece que resulta discutible sostener que hay un delito de fraude tributaria. Entonces, el solo hecho de venir y decir, mira, hay fortuna clandestina, sí, señor, perfecto, ¿no? Ya SUNAT se encargará de acotar, determinar y tal, pero eso no implica per se la comisión de un delito tributario. Viene el primer punto. Ok, supongamos que pasas esa barrera del tema penal, o sea, efectivamente, por una interpretación, etcétera, etcétera, digas, mira, no, aquí todo lo que oculta ingresos no declarados es, o sea, aquel que no lo dice a SUNAT, en algún momento comete un delito de fraude tributaria. Muy bien, perfecto. La pregunta es, ok, ¿dónde está el activo? ¿Cuál es el activo?
¿no? ¿Qué parte de tu patrimonio es el activo que ha ingresado delictivamente? O sea, claro, yo no sé, bueno, mira, ese es un tema probatorio, por supuesto, pero no sé si la Fiscalía ha trabajado en eso. O sea, No, yo no sé hasta qué de hecho, punto. que sea un tema probatorio lo convierte o lo lleva a que sea parte de la escena del juicio y de la agenda de lo Sí. que hay que discutir en esta oportunidad, ¿no? Y tu tesis fuerte es el delito tributario, obviamente, porque si no estaría diciendo, no, es que sabes qué? Que toda su fortuna, no lo sabes, es decir, no sé, no tengo los detalles yo específicos de las operaciones, del patrimonio propio, de cómo no ha justificado, de si los ingresos del señor en el IVA, en el IBM, o si no, o de las ventas, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero ahí tendría evidentemente que trabajarse. A diferencia, ¿no? A diferencia del caso de las aportaciones de dólares, porque ahí sí tienes una ruta bien definida, ¿no? Ahí tienes un maletín, una entrega, una otra entrega a otra persona y la ubicación de pitufos y las declaraciones de los pitufos y los pagos o el ingreso de esos pitufos del dinero por los bancos. Entonces tienes más o menos una ruta definida, ¿no? Que te hace evidente, a mí personalmente hace esta tesis más fuerte en términos probatorios, pero es mucho más débil en términos jurídicos. De ¿No? acuerdo, entonces cerramos, creo que y ha cerrado con claridad el primer punto que es o que marca las condiciones en las que debería discutirse la cuestión de las fortunas clandestinas, entendiendo que su solo enunciado no es concluyente por sí mismo y que además conduce a un segundo punto, que es el de la relación entre esa fortuna y los fondos que se encuentren gruesamente, para decirlo en neutro, filtrados a la economía. Y pasas a un segundo tema que en realidad es el tema original, ¿no? La cuestión del lavado de fondos de otro. Dijiste hace unos momentos, comenzando tus comentarios, que para comenzar no solo se trata de recibirlos, porque eso solo es punible desde el 16, se trata de recibirlos, saber o haber debido saber que venían de una lavandería y luego lavarlos en forma, que es filtrarlos a través de maniobras de ocultamiento de origen. Acá tengo una pregunta, Percy. Desde tu punto de vista, la cuestión del conocimiento sobre el origen, cuando es origen de un tercero, ¿se satisface con la indiferencia o la ceguera voluntaria? ¿O requiere un evento de toma de información sobre la naturaleza de la fuente? A ver, yo creo que, bueno, en primer lugar, como está configurado, y quería hacerte esta como una pequeña precisión, la forma en la que está configurado el delito de lavado de activos es una lógica de peligro abstracto y, en mi opinión, incluso de lógica acumulativa, porque el sistema económico es lo que se protege como bien jurídico de carácter colectivo. Vamos, o sea, hay una discusión sobre si hay bienes jurídicos colectivos, no, bueno, en fin, yo no voy a entrar. Pero quiero utilizar esa expresión gráfica. Entonces, a lo que quiero llegar es que, claro, necesitas recibir el dinero, efectivamente, el acto de tenencia, pero claro, no se exige que se proceda inmediatamente a hacer un lavado, porque eso implicaría convertir, por lo tanto, el delito de lavado de activos en una especie de delito complejo de dos actos. No. Lo que existe es recibir el dinero sabiendo que tiene procedencia selectiva con la finalidad. Es decir, es un elemento, o sea, es un delito con un elemento subjetivo de tendencia trascendente. Es decir, que lo que vas a hacer con posterioridad, claro está, es ocultar el origen delictivo, etcétera, etcétera. O sea, tiene que darse, en todo caso, en un contexto objetivo de lavado, ¿no? De lavado. Lo que lo hace, evidentemente, diferente de los casos en los que uno recibe como honorario. ¿No? Como honorario, o como pago, o como donación, o como regalo del narcotraficante que te regala una casa, al amante le regala una casa, entonces, claro, sabe que es don Chapo el que le está regalando la casa, pero claramente no lo está recibiendo con una finalidad de ocultar su origen, ¿no? Sino lo está recibiendo como una donación, como un regalo. Entonces, eso por un lado. Entonces, la pregunta que me haces es, a ver, ¿qué nivel de conocimiento subjetivo se requiere? Bueno, aquí claramente la formulación típica es una formulación bastante abierta, flexible, si uno lo compara con otros tipos penales en los que no existe ese nivel de amplitud, porque el tipo penal no solamente dice conoce, sino también deba presumir, ¿no? Deba presumir. Y yo creo que esta formulación es una formulación que claramente abre la posibilidad, incluso, en mi modesta opinión, aunque soy una teoría, no digo una posición minoritaria, sino unitaria, porque creo que no lo dice nadie más, incluso abriría la posibilidad a ciertos supuestos, como sucede en Chile, en España,
de comisión por culpa Imprudente. grave, concretamente imprudencia profesional. Es decir, cuando existiendo deberes por la posición en la que uno tiene de verificar la procedencia de esos fondos, no lo cumplo. Entonces, oye, debías presumirlo. Entonces, creo que esto permite, evidentemente, ampliar y sin duda, en una normativización del dolo a extremo tal de que el dolo por indiferencia o la ignorancia deliberada puedan entrar y calzar perfectamente, también puede castigarse sin ningún tipo de inconveniente como una conducta dolosa. Es decir, aplicando estas teorías que no se sustentan en el conocimiento psicológico, sino en un conocimiento normativo que se debió tener como consecuencia de las obligaciones de conocimiento y sobre todo de los contextos específicos en los que se actuó. Y esta sería la discusión entonces, tanto en el caso Fujimori, por lo que toca a la recepción, si se confirma probatoriamente, de los fondos de Odebrecht, como en el caso Humala, donde además la cantidad imputada como recibida es de 3 millones de dólares. Y en tu opinión, Percy, nuestro sistema legal toleraría, incluso considerando el modo en que está escrita la parte general, que el dolo por indiferencia o la ceguera voluntaria llenen el tipo subjetivo al extremo de considerarlo como un comportamiento delictivo, o necesitamos algún cambio en nuestro esquema de normas que no estaría ahora entonces completo para recibir esta forma de reprochar un comportamiento como deliberado? Mira, en este caso, a diferencia de nuestro código del 91, a diferencia del código del 24, ha tenido el buen tino de no hacer una definición de dolo. Y en ese sentido, de alguna forma, es la jurisprudencia, en primer lugar, y sin duda también los propios planteamientos doctrinales, los que permiten dotar de contenido no solamente el dolo en términos de qué elementos lo componen, sino también cómo se determina. Es decir, si es una verificación psicológica o si es una imputación normativa. Entonces, yo creo que modificaciones no lo necesitas en la medida en que no existe una definición de dolo psicologicistamente asumida por el legislador. Que ahí tendrías un problema. El problema claramente lo tienes en el error, ¿no? Que es la contracara del dolo y que sí está regulado a través de la asunción de la bipartición entre error de tipo y error de provisión en el artículo 14. Entonces, claro, la pregunta que tendrías que hacer es si eso realmente lo necesitas o no, al menos para poder formular un concepto normativo de dolo. Yo personalmente no lo veo. Yo creo que el único problema que tiene la regulación del artículo 14 es que favorece, aunque no define, pero favorece entender que el conocimiento de la prohibición penal es un error digamos, un error de prohibición y por lo tanto excluye la culpabilidad. Y eso va un poco en contra de una línea que está cogiendo especial importancia y fuerza en la doctrina, de que el dolo tiene que abarcar también el dolo malo. Es decir, que no es posible conocer realmente el sentido delictivo de un comportamiento si es que no se conoce también su antijuricidad penal. Entonces, claro, eso significaría una de dos, o volver a una especie de unificación del dolo, del error, en un solo tipo de error, o encontrar un nuevo criterio de delimitación que quizás no lleve al viejo error del Tribunal del Imperio Alemán de error de derecho y error de hecho, ¿no? Es decir, bueno, estas son discusiones sin duda doctrinales, pero creo que eso en todo caso es la discusión que habría que abordar en el tema del artículo 14, pero en el tema del dolo me parece que no sería necesario. Con lo que volveríamos a francesarnos en la comprensión de los elementos del delito. Pero ahora, entonces, lo que estás planteando es que como esquema final, leído en clave dogmática, la discusión de estos dos casos va a atravesar por una puja entre un reproche por lo menos basado en la ceguera voluntaria y una defensa que podría trasladarse incluso a las circunstancias del error. Ahora, Percy, mirando estos debates a la luz del Acuerdo Plenario 1 del 17, el marco de referencia jurisprudencial para estos casos, ¿qué encuentras? Como pregunta final, te pido un comentario sobre esto. ¿El Acuerdo 1 del 2017 basta para resolver este tipo de asuntos? ¿O estos dos casos van a terminar produciendo al final del día, si llegan a esa estación, sentencias casatorias que complementen el marco de referencia jurisprudencial sobre estos asuntos? No, definitivamente lo segundo, César. Es decir, yo creo que si bien la sentencia plenaria casatoria es una primera aproximación que surgió como consecuencia de la discusión que trajo consigo la famosa casación de Arequipa
La de de agosto. Nostroza, ¿no? Efectivamente, la referida al club de fútbol. Eh, definitivamente hay muchos aspectos que esta sentencia plenaria casatoria no aborda y que sin duda van a ser discutidos tanto en el caso de Yantumala como en el caso de Keiko Fujimori, evidentemente si llega a juicio. Entonces, claro, hay cuestiones, y aunque sea muy básica la diferenciación, pero hay cuestiones importantes que podrían ser advertidos. En primer lugar, va a haber un amplio debate probatorio, es decir, un amplio debate probatorio, por lo menos en el juicio de Humala, eh, porque hay que construir ya la ruta del dinero, ¿no? Y está claro que esa construcción de la ruta del dinero no es una construcción fácil, no es una construcción sencilla, por un lado. Y también hay que construir la parte subjetiva del delito, que aunque esté flexibilizada, aunque esté normativizada, necesita una base, si no caeríamos en una construcción, digamos, de geometría analítica, es decir, que no tiene parte real, ¿no? Entonces necesitamos una base real. Siempre, todo delito, incluso hasta lo subjetivo, necesita una parte real. Subjetiva, objetiva es otra discusión. Entonces, pero se necesita acreditar esa base a partir de la cual poder hacer la imputación subjetiva. Y vas a tener el serio problema, creo yo, de poder justificar un conocimiento en un momento histórico en el que todavía no se había destapado la operación Lavallato, es decir, El donde año todavía no se 2010. conoce exactamente. O sea, Lavallato, corrígeme, creo que 2015, 2016, Diciembre del 16. Claro, estos 6 años diciembre de antes de las 2016, confesiones. 2016 e incluso recién confiesa ante la autoridad americana por la FCPA en mayo de 2017, si no me equivoco, ¿no? Que es donde confiesa todo el tema de Toledo, de las entregas a Toledo, del dinero, por lo menos de los fraudes más importantes, de las corrupciones más importantes. Entonces, claro, la pregunta es, claro, con el periódico de lunes, claro, todos sabemos que Odebrecht era efectivamente una empresa corrupta y que movía dinero sucio y tenía una caja 2 y todo lo demás. Pero la pregunta es, sí, claro, pero eso en el 2010 o en el 2015. Entonces, claro, ¿cómo poder tener datos suficientes que hay que acreditar para efectivamente hacerle un reproche de debiste conocerlo, debiste averiguar? Bueno, momento, o sea, en ninguna parte había más. Todos se mataban por contratar con Odebrecht. Entonces, ahí vas a tener unos problemas probatorios interesantes. Y luego ya vendrá la discusión jurídica. Una discusión jurídica, claro, nos hemos centrado en el tema de la tipificación, de si efectivamente la recepción de activos de procedencia delictiva per se es un delito de lavado de activos. En segundo lugar, vamos a tener que discutir el tema, sin duda, del dolo. Pero también me imagino existirán discusiones ya de detalle que cada imputado tendrá que plantear, ¿no? Es decir, cuál es el título de incriminación, acción, omisión, autoría, participación, la neutralidad del aporte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí entra toda una gran discusión, o la afirmación de que, por ejemplo, el acto de ocultamiento sería la declaración ante la autoridad electoral. Claro, la pregunta que tienes que hacerte, ¿esa declaración ante la autoridad electoral es un acto realmente de ocultamiento? Es decir, ¿estás ensombreciendo el origen? Porque el que declara ante la autoridad electoral de que efectivamente ha hecho un aporte de campaña, no está declarando un origen, está declarando un fin. No está declarando que el dinero es limpio, está declarando que su dinero lo está metiendo en un partido político. Entonces, O es que una pasó declaración por de sus fin. manos, ¿no? Claro, por supuesto, pero en la declaración ante la OMP uno no dice, quiero declarar que el dinero que estoy entregando al partido político procede de mi trabajo honesto, limpio y profesional. No, no hay una declaración de esas características. Simplemente estoy diciendo, yo, Percy García, que tengo 10.000 soles, los estoy entregando a Fuerza Popular o a Partido Nacionalista o lo que sea. Entonces, ahí claramente va a haber discusión y sin duda estos temas que no están abordados ni por asomo por la sentencia plenaria casatoria 2017 van a ser importantes para sentar bases jurisprudenciales para los casos que vengan en el futuro. Bien, bueno, estamos con Percy abriendo una agenda que tengo la impresión va a conllevar a más de una conversación porque es extensa. Y creo que esto es lo concluyente, como nos dice Percy, son las dos discusiones que nos van a dar el marco de referencia jurisprudencial con el que finalmente podremos tener una teoría desde los tribunales que complete el alcance y el sentido de reglas tan complejas como las del delito por lavar activos. Muchas gracias, Percy. Vamos a mantenernos en contacto sobre esto, sin duda. Muchas gracias, César, y para cuando quieras.